que se llama Let's Introduce Ourselves y luego vamos a estar viendo la parte de lo que es la evidencia del foro Let's Meet. Como ya, bueno, aprovechando la información de lo que vemos siempre anteriormente, recuerden que en información general tienen la opción del foro de dudas e inquietudes si tienen preguntas, si necesitan ayuda acerca del desarrollo del curso y de esa manera podrán tener la asistencia necesaria en esa parte. De igual manera, en la sección de sesiones en línea, recuerden que allí van a encontrar la grabación de la sesión anterior y también van a encontrar la grabación de esta sesión y las siguientes van a estar allí en esa parte. Ya habiendo explicado esto, empezamos entonces con la primera parte de esta sesión, la cual, como decía, va a ser la del componente formativo. En esta ocasión tenemos tres secciones, las cuales vamos a estar viendo para este componente formativo. En la primera de ellas vamos a tener una introducción a lo que es el tiempo presente simple. Vamos a tener también la explicación sobre lo que son los pronombres personales, hablando de lo que es el sujeto y el objeto de la frase y un vocabulario para hablar de información personal. Entonces, bueno, espero que estén muy atentos para el desarrollo de esta sesión. Lo primero, cuando hablamos del tiempo presente simple, bueno, es uno que vamos a utilizar mucho a la hora de hablar. Su uso es muy parecido a lo que hay en español, así que espero que sea bastante práctica la explicación. Solo tener en cuenta que el inglés es, digamos, mucho más práctico en la hora de utilizarlo, así que pendientes a esa parte. Por ahora, para este caso, pues bueno, vemos cuáles usos tenemos para lo que es el tiempo presente simple en inglés. Y vamos a estar viendo la comparación para que se den cuenta que es muy similar a lo que hay en español. Hay ciertas pequeñas diferencias que de pronto podemos encontrar, pero ahí iré dándoles las sugerencias para esta parte. El presente simple, por ejemplo, se utiliza y esa es la primera clave para hablar de acciones o estados permanentes. Esa descripción suena un poco, digamos, general, pero en realidad vamos a hablar en presente simple con acciones que no dependen, y parece un poco como opuesto, pero lo mismo ocurre en español, acciones o cosas que no dependen literalmente del momento presente en el que estamos, sino que suelen ser válidas desde antes de que uno empiece a hablar y siguen siendo válidas después. Vamos a mirarlo con los ejemplos y se darán cuenta de lo que voy refiriendo. En este caso, por ejemplo, dice Colombia has a huge hotel industry. Si yo digo que Colombia tiene una enorme industria hotelera, esto es algo válido desde antes que yo empiece a hablar y seguirá siendo válido después que termino de decir la frase. Es decir, es algo que considero que de momento no va a cambiar, que ya ha venido siendo así, que no necesariamente representa una acción que se está haciendo en este momento, sino que es algo fijo, válido, que todo el mundo conoce desde hace un tiempo ya y que sigue siendo válido, no es que acaba de terminar. Hablamos también de cosas que ocurren con cierta regularidad. I go to the dentist every year. Si yo voy al dentista cada año, no significa que literalmente en este momento estoy en el dentista, pero sí es algo que es válido en este momento. Sigue siendo así. En algún momento de este año he ido o iré al dentista y el próximo año también. No significa que en este momento esté en el dentista, pero sí es válido en todo momento. Lo mismo aplica para rutinas. Si yo digo Anna wakes up every day at 6 a.m., significa que Ana se levanta todos los días, bueno, se despierta a las 6. No siempre nos levantamos cuando nos despertamos, pero por ahí va la idea. En todo caso,
Hablar de que ocurre todos los días significa que es algo que siempre, todo el tiempo que lo pensemos, va a seguir siendo de esa forma, a menos que más adelante cambie su costumbre o rutina. Pero las rutinas normalmente las consideramos fijas como algo por lo menos permanente a largo plazo. También lo podemos utilizar al dar instrucciones, aunque en inglés, ya se darán cuenta más adelante, es más común sin colocar el sujeto de la frase, solo los verbos para dar las indicaciones. Entonces allí dice, you turn left and then go down Oak Street. Ir a la izquierda, baje por la calle Oak. Como les dije, a aquellos que de pronto tienen un poquito más de nivel, pues lo pueden utilizar sin el you, en ese caso sin el sujeto, sin indicar de quién se habla allí. Eso también es válida a la hora de dar instrucciones. Pero en general se puede utilizar el presente simple de esta manera con acciones que se pueden hacer en cualquier momento después que se le dé la indicación. Se podían haber hecho antes, pero la persona no lo sabía. Se pueden utilizar, y esto es algo fijo para el español y el inglés, cuando hablamos de cosas a futuro que están cercanas y que tienen una cierta fecha. Normalmente cuando hablamos de citas, eventos, cosas que ya saben que están planeadas a futuro, se puede utilizar el presente simple. Yo puedo decir the championship is next week. La próxima semana es el campeonato. Bueno, ya habiendo visto eso como para tener la idea, vemos que en general el presente simple se utiliza, digamos, en esta clase de situaciones. A veces en español utilizamos otros tiempos, pero de manera un poco coloquial, por lo menos. Cuando hablábamos de rutinas, en vez del presente simple, a veces usamos el continuo. Hay gente que dice, ay, no, me estoy levantando como a las 6 todos los días. En inglés habría que decir el equivalente de me levanto a las 6 todos los días. ¿Por qué? Porque es algo fijo, digamos, de todo el tiempo. No es algo que consideremos que vaya a cambiar mucho, a menos que sepa que en estos días o en esta semana en específico es que me estoy levantando a esa hora. Bien, entonces para hablar de presente simple, para poder hablar de acciones, es importante ver algunos verbos que nos permitan precisamente indicar esas acciones. Es lo que vamos a tener acá en esta parte. Como podrán ver, todos los verbos que aparecen marcados allí en rojo en pantalla tienen al inicio la palabra to y luego aparece el verbo. El to es el equivalente en este caso, porque tiene varios usos, pero en esta parte es el equivalente a lo que es la terminación ar, ir en español. Cuando ustedes tienen los verbos, ustedes no dicen yo comer, tú comer, él comer, no. Dicen yo como, tú comes, él come. El verbo cambia dependiendo de quién hablo, pero cuando no hablo de nadie en particular, digo comer. Esa terminación indica que el verbo está en su forma base. No está cambiando porque no está hablando de nadie. En inglés, aunque los verbos no cambian mucho, sí que cuando están en su forma básica suelen llevar el to. Ya veremos varios usos del verbo en esa manera, utilizando precisamente el to adelante. Tenemos to be, que es ser o estar. Tenemos to do, que es hacer. Vamos a encontrar también to have, que es tener. To eat es comer. To read es leer, por ejemplo. Tenemos to call, que es llamar. Ya obviamente puede ser llamar por teléfono o llamar a alguien directamente. To play tiene dos usos. Uno es jugar cuando se refiere a deportes, cuando se refiere a juegos o actividades. Y también cuando se habla de instrumentos musicales es el equivalente a tocar un instrumento musical. Por eso es que cuando ven los aplicativos o los instrumentos que sirven para sonar música o videos, normalmente el botón al que se le hace clic o que se presiona es el llamado el botón play.
porque el equivalente de play es reproducir, sonar, tocar también en ese caso. Cuando se refiere a sonido, cuando se refiere a instrumentos musicales, en esa parte. Study es estudiar. Drink es beber o tomar, depende de la formalidad que le quieran poner. El verbo buy, que es el verbo comprar. Vamos a ver algunos más. Tenemos to walk, que es caminar. To watch es ver, aunque a veces es mirar, depende cómo lo vayamos a traducir. Eh, to listen to es escuchar. En este caso, para listen, aplica algo que es bueno que ustedes vayan observando cuando empiecen a identificar el vocabulario. Y es que el verbo listen va después acompañado de la palabra to, ya independientemente del primer to que aparece. Si yo digo, por ejemplo, yo escucho música, I listen to music. Esto no es algo extraño, pero sí es bueno como hacer el análisis porque en español también lo utilizamos. Si yo digo, yo escucho a mi profesor, en ese caso escuchar debe llevar una a después del verbo. Entonces, más o menos es la misma forma en la que lo utilizamos en este caso, solo que en inglés, cuando un verbo lleva esta preposición después, suele ser general, no es que aplica para unos casos sí y otros no, a diferencia de lo que ocurre en español, porque en español yo digo, yo escucho música, no digo yo escucho a música, no. Y eso solo cuando es con personas. Pero en inglés sí, en general, por ejemplo, ciertos verbos van a ir acompañados de ciertas preposiciones. Esto es como para que lo vayan analizando cuando vean precisamente ciertos patrones que se repiten. Ya saben que es simplemente algo que tanto el inglés como el español hacen. Tenemos to write, que es escribir, to sing, que es cantar, to sleep, que es dormir, todos lo hacemos, espero. To fly, que es volar, to wash, es lavar, sea la ropa o las manos, depende. To work, que es trabajar, to travel, que es viajar. Tenemos to drive, que es conducir, cuando se refiere a vehículos como autos, por ejemplo, taxis, etcétera. Go, que es ir, lo vamos a utilizar muchas veces. To live es vivir. To pay, que es pagar. Eso por poner así como los más generales. Pues bien, al momento de utilizar los verbos en presente, y es algo que vamos a ver en esta parte, tenemos para este caso algunos verbos aquí de ejemplo para que ustedes puedan analizar lo que se va a hacer. Normalmente a algunos les cuesta la conjugación, pero más que nada porque estamos acostumbrados a otras formas más complejas, irónicamente, en español. Si yo coloco como ejemplo el verbo work, que es trabajar, en español tiene 6 formas. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Y eso en presente. Si lo digo en futuro, trabajaré, trabajarás, trabajará. Y tiene varias también. En pasado, trabajaba, trabajabas, trabajábamos, en fin. Mientras que en inglés solamente vamos a tener 2 formas. Una es igual a la forma base, simplemente sin el to, claro está, que se escribe igual el verbo, y otra con la tercera persona que lleva una S al final. Entonces, para la mayoría de casos es simplemente work, pero en tercera persona agregamos una S, works. En ese sentido, es más fácil en inglés porque solo son 2 formas en las que se escribe el verbo. Entonces, no hay que ponerle como demasiada complicación a ese caso, sino que con eso ya es suficiente recordar lo que es el verbo en tercera persona. Obviamente, ya será una cuestión de análisis. Miren bien que cuando hablamos de los verbos, vamos a hablar primero de lo que es la persona que habla, que soy yo.
Si yo hablo, yo soy la primera persona. Si usted me escucha, usted es la segunda persona. Pero si hablo de alguien que no está en la conversación o hablo de un objeto o animal a quien no le estoy hablando directamente, entonces estoy hablando de una tercera persona. Para ello en la conversación lo nombraré diciendo él o ella o diciendo el sustantivo, el profesor, María, Pedro, el gato, la ciudad. Cuando ya hablo de esa forma, estoy hablando de algo o de alguien con quien no estoy conversando directamente. Esa es la tercera persona de singular. Esto como para que entiendan precisamente cuándo es que hablamos en singular en tercera persona y es los únicos casos en los que cambia esta frase. Pero el resto de formas permanece igual. Ahora bien, cuando estamos en estos casos, vamos a encontrar que para otros verbos, por ejemplo, como el verbo go, y ahorita vamos a ver precisamente otras formas, cambia porque el sonido de la vocal O hace que cambie y agregue ES en lugar de solamente S. He goes, por ejemplo. En study también cambia a he studies, cambia la terminación allí un poco en ese caso. Eh, Cuando vamos a ver este tipo de terminaciones, vamos a mirarlo con algunos ejemplos. Hay ciertos verbos que vamos a encontrar que terminan de una manera diferente. Vamos a mirarlo acá. Bien, solo por ponerles aquí una cuestión, después les compartiré el enlace. Sé que el material en esta ocasión tiene un video allí, pero no está cargando de momento. Igual eso es algo que ya se está revisando. En ciertos verbos, cuando terminan con sonidos muy parecidos al de la S, ¿sí? Por ejemplo, si un verbo termina en S, en sh, ch, o, x o z, son todos parecidos, excepto la O. Los demás son parecidos al sonido de la S. Entonces, agregamos ES para no decir washes, sino washes, catches, goes, fixes, buzzes. Si ustedes ven que el sonido es muy parecido, entonces ahí va el cambio. El de la O es el único que habría como que aprender de memoria, los demás son por pronunciación. Es la misma razón por la que si escribimos lápiz, el plural no es lápiz con una S al lado, sino lápices. Cambia totalmente la escritura para poder acomodarse a ese tipo de terminación. ¿Ok? Es algo que, bueno, de distintas formas, pero se hace en ambos idiomas. También cuando tenemos las terminaciones con Y, suele cambiar si viene antes una consonante a I latina, en ese caso. Entonces es algo que tenemos que tener también en cuenta para el momento de aplicarlo en esta parte. Lo vamos a utilizar de esa forma. Si sigue vocal antes de la Y, en ese caso no es necesario que cambie. Entonces, de try sería tries, de study sería studies, pero al final stay sería stays. No hace falta allí ese cambio en ese caso. Bien, entonces vamos a aprovechar ya que estábamos viendo esa parte y vamos a observar aquí algunos verbos que precisamente van a requerir ese cambio. Bueno, ya habiendo visto esos, vamos a mirar aquí. Hay tres verbos de los tantos que hemos utilizado, ya que no los hemos visto todavía, que cambian un poquito más que el resto. Y son tres verbos que es bueno conocer. El verbo to be, que ya como dijimos, tiene tres formas, que son am, is y are. Am para primera persona, is para tercera persona y are para los demás casos. El verbo have tiene la característica de que en tercera persona se escribe has. Hay que aprenderlo, es un poquito diferente al resto. Y el verbo do, como termina en o, no lo vayamos a utilizar en tercera persona, será does. Por ejemplo, she does.
para tener allí presentes. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para estas formas de tiempo presente. Hablando de estructura, las frases en inglés normalmente se realizan con lo que es el orden de sujeto, verbo y complemento. Este ya lo aprendimos desde antes, pero a veces, aunque nos dicen en español que las frases siempre se organizan de esa manera, en realidad vamos a encontrar casos en los que no. Por ejemplo, si decimos yo juego fútbol, pues sujeto, yo, el verbo jugar, el complemento fútbol. Pero cuando digo el fútbol me gusta, el sujeto soy yo y sin embargo la palabra yo no está en la frase. Eso es diferente en inglés. El inglés para todos los verbos en presente simple, vamos a utilizar esta estructura de sujeto, verbo y complemento. Entonces los ejemplos que tenemos acá van a estar de esa forma. Por ejemplo, he lives in Colombia. Él vive en Colombia. Ahí está fijo ese caso. Para las frases negativas, en esa parte vamos a utilizar el auxiliar, sea do o does, si es tercera persona, con la palabra not. Cuando en inglés hay un auxiliar es simplemente un verbo el cual va a indicar la forma en la que está hecha la frase. En este caso, do o does, dependiendo de cuál utilicemos, van a indicar que la frase está en presente simple. Con el not al lado van a indicar la negación y en el caso del does va a indicar que es tercera persona. Entonces no hace falta cambiar el verbo, si se dan cuenta, no agrega ya la S en este caso porque ya el does hizo la marcación precisamente de la tercera persona, entonces es redundante cambiar el verbo principal de la frase. Esto en español es parecido cuando utilizamos algún verbo para indicar un modo de la frase. Por ejemplo, si yo digo él vive en Colombia, pero si digo él quiere vivir en Colombia, no digo él quiere vive en Colombia, no. Ya el segundo verbo no va a cambiar también de la misma manera que el primero. Entonces, en este caso, si hay un auxiliar, se considera que el auxiliar es el que hace ya el cambio o indica a la persona, en este caso tercera persona, por ejemplo, eh, y ya el verbo principal queda en su forma básica. Entonces, he does not live in Colombia para tener en cuenta allí a ese caso. Para la parte de las contracciones hay que recordar que cuando hay la negación, do not o does not, algo que ocurre en inglés americano es que las podemos decir como don't y doesn't. En ese caso, la O del not no se pronuncia. Es algo que en español también hacemos. En las contracciones son algo normal. En vez de decir para qué, decimos pa' qué. Solo que en inglés son parte de la gramática o de las reglas que se enseñan, mientras que en español se ve como algo informal, pero es la misma idea. Bueno, siguiendo acá esa parte, entonces vamos a ver lo que es la parte interrogativa. Para las interrogaciones vamos a utilizar el auxiliar al principio de la frase. Así que si usted escucha do al principio de la frase, lo más probable es que estemos ante una frase que es una pregunta y debe estar pendiente a responder. Si empieza por does, significa que me están preguntando de algo o de alguien más, entonces también debo estar pendiente a qué información me pregunta. Si me dicen, does he live in Colombia? Él vive en Colombia, ahí tengo que analizarlo en ese caso. Pero miren que en todos los casos, aunque hay el auxiliar, las frases no cambian en su orden de sujeto, verbo y complemento. En la frase negativa simplemente insertamos el auxiliar delante del verbo sin alterar el orden de la frase. Mientras que en las frases interrogativas el auxiliar va primero, pero el orden sujeto, verbo y complemento permanece igual. Ahora bien, este tipo de preguntas con do y con does son preguntas de sí y de no. Así es como se responden. Cuando las preguntas son cerradas, que solo se puede responder con sí o con no, normalmente lo que hacemos en inglés es que no se responde solamente yes o solamente no, sino que o repetimos la frase o colocamos el auxiliar. Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Oh, yes, I buy fast food.
Puedo repetir la frase, pero lo más corto es decir yes, I do. Repito el auxiliar que está en la frase y de esa manera se sobreentiende que estoy respondiendo a la misma pregunta que me hicieron. Oh, does he drive a sports car? Él maneja un auto deportivo, entonces si no lo maneja, oh no, he doesn't. En ese caso va en forma negativa porque la respuesta fue negativa. Es de esa manera como se utiliza. Si queremos ver preguntas que no son de sí y de no, tenemos la opción de las preguntas informativas, las information questions. Estas se usan de manera, digamos, parecida a lo que hacemos en español. What significa qué, a veces cuál, como en cuál es tu nombre, what is your name, por ejemplo. Where significa dónde, que es para cosas de lugares. Who es, perdón, when es para cosas de tiempo, como cuándo. Who es para personas, como quién. Why es como el por qué en español. Y how, que es cómo, aunque como, bueno, se puede utilizar combinación con otras palabras cuando queremos hacer algunos tipos de preguntas. Como por ejemplo, how old are you? Para decir cuántos años tienes. Literalmente es cuán viejo eres, es la pregunta en inglés. Eh, how much, por ejemplo, significa cuánto. Ya iremos viendo después distintas formas de usarlo. Oh, how much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Estas preguntas con este tipo de palabras interrogativas no se responden ni con yes ni con no, sino que en esos casos simplemente agregamos la palabra interrogativa, el auxiliar, para indicar el presente o la tercera persona, si es el caso, y el resto de la frase si es sujeto, verbo y complemento. Así que el orden no cambia en esa ocasión. Para aquellos que quieran ver los ejemplos, les gusta más de pronto formato lista, tenemos un ejemplo con lo que es comer arroz todos los días. Para cada persona aparecen las frases, en cada una aparecen conjugados en la forma que va. Recuerden que lo importante es solamente lo que es tercera persona, es el único que cambia un poco. Para cada una de las frases también está el audio. Allí pueden hacer clic en el parlantico y lo van a poder escuchar. Bien, al final de la sección tenemos una actividad didáctica en la cual ustedes pueden practicar lo que acabamos de aprender. En este caso vamos a tener unas frases a las que le falta el verbo. Miremos bien de cómo podemos completar esas frases. Para el caso del verbo to be, será que estamos hablando de mí mismo, de una tercera persona a la que estoy nombrando con un sustantivo o hablaré en general de alguien más. Para los otros verbos, mirar, ¿será que simplemente es tercera persona, por lo cual el verbo cambia o permanece igual? Entonces, de esa forma van a ir practicando. Recuerden que esta actividad didáctica no afecta su calificación del curso, así que la pueden hacer varias veces si lo necesitan y van practicando el tema para que no vayan a tener allí como que no, debo hacerla toda bien para que no tenga mala nota. No, no, no pasa nada. Inténtenla hacer a conciencia y ahí van revisando cómo les va. Bien, la segunda sección en esta parte vamos a encontrar lo que tiene que ver con los pronombres personales en función del sujeto y en función del objeto. Cuando hablamos del sujeto se refiere a quién hace la frase. En ese caso, en inglés, el sujeto es muy importante ya que como vimos los verbos no cambian mucho y por lo tanto siempre se va a requerir que digamos en cada frase afirmativa, negativa o interrogativa, debemos decir quién hace la acción. ¿Ok? Así que es bueno aprenderse los pronombres. Primeramente tenemos los pronombres de sujeto, de quién hace la acción. Tenemos el pronombre I, que es yo, el pronombre you, que es tú o usted. Tenemos he, que es él, she es ella. It, dependiendo del caso, normalmente lo traducimos como eso. ¿Por qué? Porque he y she, como él y ella, solo se usan para personas. Cuando hablamos de animales, cuando hablamos de objetos, cuando hablamos de lugares, entonces allí utilizamos it.
pero dependiendo del caso puede traducir él o puede traducir ella. ¿Por qué? Porque en español todos los animales, todos los objetos tienen o masculino o femenino, pero en inglés no. Los animales, objetos, lugares no son ni masculinos ni femeninos. Entonces, tenemos we, que es nosotros, tenemos you, que es ustedes. Ahí vemos que el you se usa en ambos casos. Y el they, que es ellos o ellas. ¿Ok? Entonces, para todas las frases, siempre debemos decir de quién hablo. Si no voy a decir el nombre, pues utilizo el pronombre. She works in a restaurant. Ella trabaja en un restaurante. They travel every summer. Ellos viajan cada verano. Entonces, algunas cosas a tener en cuenta. Lo primero que debemos considerar es que la palabra I, la que significa yo, va siempre en mayúscula. No importa en qué parte de la frase esté. Oh, my friend and I are teachers. Mi amigo y yo somos profesores. Ya ese yo, ese I debe ir en mayúscula porque es un pronombre. Ese primer pronombre siempre va en mayúscula, no importa dónde esté. Ya decíamos que el you traduce tú o usted. No hay diferencia, por cierto, en uso entre ambas formas. Y el ustedes en plural también lo lleva. Solo es una cuestión de contexto, entender si hablan de una persona o de varias. También vemos lo que decíamos del pronombre it, que puede traducir él o ella. Si yo digo la vaca bebe agua, the cow drinks water, pero no quiero decir el nombre, el sustantivo, la vaca, ¿no? Simplemente ella, que es la vaca, ella bebe agua. Entonces en inglés sería it drinks water. Esa sería la traducción. En ese caso, it traduce ella. Entonces, para esa parte, hay que hacer allí entonces la traducción. Miren que en ese caso, it traduce ella. ¿Por qué? Porque simplemente las cosas en español o son masculinas o son femeninas. Entonces, de lo que esté hablando en inglés, dependiendo del caso, puede que sea algo masculino o algo femenino a tener en cuenta para esa parte. No decimos she drinks water para decir que la vaca bebe agua porque no es una persona. Para algunas mascotas o animales que son muy apreciados se puede hacer la excepción y si se utiliza el he y el she, pero en términos generales no se hace. Incluso personas no significa que usar el it no sea muestra de cariño, ¿no? Quieren mucho a sus animales, igual utilizan it. Eso no pasa nada en ese caso. Como ya vimos los pronombres sujeto, ahora vamos a ver los pronombres objeto. Los pronombres objeto en ese caso, ya, como ya decíamos que el sujeto es quien hace la acción de la oración. El objeto es quien recibe o quien se beneficia de la acción. Voy a colocar allí el ejemplo. El primero siempre ayuda bastante con esta parte. Si yo digo Ana calls Javier, cuando yo digo que Ana llama a Javier, ¿quién hace la acción? Ana hace la acción de llamar. ¿Será que Javier hace la acción? No. Javier simplemente recibe la acción que está haciendo Ana. Entonces, en ese caso, si yo voy a, en vez de decir Ana y Javier, no quiero decir los nombres, sino utilizar un pronombre, entonces primero debo decir ella lo llama a él. Entonces, ella es el sujeto, por lo tanto diré she. Pero al hablar de Javier, de él, no puedo decir he, porque él no es sujeto, él no está haciendo la acción, sino que utilizo el pronombre objeto him. Entonces digo, she calls him, ella llama a él. Ese a él que vemos allí es una indicación de que estoy hablando del objeto. En este caso, él no es el sujeto de la frase, simplemente la recibe. Entonces, por eso lo digo así. ¿Ok? She calls him. Si fuera al revés, que Javier llamara a Ana, entonces yo diría he calls her. Allí para que tengamos esa referencia
de la frase. Vamos a colocar el otro ejemplo aquí al lado como para que lo vean comparado un momentico. Javier calls Anna. Entonces, he calls her. Ahí como para tener una idea, en ese caso, digamos, hay un ejemplo adicional al que tenemos en esa parte. Igual allí hay varios ejemplos, todos tienen su pronunciación. Recuerden utilizar el parlántico cuando aparezcan nuevas frases para que los podamos utilizar. Ah, miren aquí, Victor and I work with Lucía and Laura. Víctor y yo trabajamos con Lucía y Laura. Entonces, esto es que nosotros trabajamos con ellas. Entonces, we work with them. Para indicar primero el sujeto que va antes del verbo y luego el objeto que va después del verbo. Recuerden que con objetos no me refiero estrictamente a cosas, sino que también puede referirse a personas. En este caso, objeto es simplemente para indicar que recibe la acción. Entonces, los pronombres objetos que vamos a encontrar son me, you queda igual en ese caso, him, her, it también queda igual, us, you y them. Hay que practicarlos allí de esa forma. Pero, como habrán visto, simplemente es por la posición. Cuando uso uno, cuando uso otro, si es al principio de la frase, es sujeto y estoy hablando de quien hace la acción, entonces uso el pronombre sujeto. Si es después del verbo, estoy hablando de quien recibe la acción o que se beneficia de la acción y por lo tanto es el objeto. Entonces uso los pronombres objeto en ese caso. Para practicar esa parte también vamos a tener una actividad didáctica para este caso, la cual va a estar centrada en el uso de estos pronombres. Miremos la ubicación al completar la frase para cada caso y vamos a mirar entre paréntesis que falta. Él bebe café en el desayuno. He drinks coffee at breakfast. Pero si en vez de decir coffee, en vez de decir café, quiero utilizar un pronombre para no decir el sustantivo, ¿cuál usaría? Estoy hablando de sujeto, estoy hablando de objeto, está antes o después del verbo, es quien hace la acción o es quien la recibe. Todo eso hay que analizarlo para que seleccionemos la respuesta correcta en cada una de las frases. Cuando seleccionen la opción, le dan clic a enviar aquí abajo y mandan la respuesta. Recuerden practicar allí para que tengan más claro el tema que vamos viendo. Bien, en esta última sección vamos a ver algunas cositas sobre cómo presentarnos, cómo dar información personal. Por ejemplo, cuando vayamos a hablar del nombre, vamos a decir What's your name? Para preguntar cuál es su nombre o Who are you? Para preguntar quién es usted o quién eres tú. Mucho cuidado con esa pregunta porque tanto en español como en inglés puede sonar como un poquito agresivo. ¿Quién es usted? Y le preguntan a uno de esa manera. Entonces, como para que tengan allí también una referencia para el caso. Bueno, tenemos acá ya esa parte. Vamos a mirar aquí. Podemos responder My name is Brian, por ejemplo, o I am Brian. Las dos opciones. Mi nombre es o yo soy y digo el nombre. Si necesitan practicar más de esta parte, recuerden que aquí abajo, cuando vemos estos cuadritos en rojo, representan un enlace. En este caso, es un enlace a un sitio web donde ustedes pueden mirar como más formas si quieren tener más detalles sobre cómo hablamos al decir nuestro nombre. Pues bien, seguimos acá y hablamos de la nacionalidad. Normalmente las nacionalidades, vamos a preguntar a la persona, Where are you from? Para ver de dónde es, o Where do you come from? Para ver de dónde viene. No es común preguntar What is your nationality? Suena un poco raro en inglés. Es posible, sí, pero no lo usan mucho. Simplemente Where are you from? Eh, para el caso del inglés, recordamos aquí, y es una cuestión que van a ver a medida que avancen,
en los distintos niveles que tenemos, y es que las palabras que indican características no cambian en masculino o femenino. Entonces, en este caso, si yo digo yo soy colombiano o si alguien dice yo soy colombiana, para ambos casos es simplemente I'm Colombian. No hace falta agregar otra cosa. Y recuerden que en inglés las nacionalidades siempre se escriben con la inicial mayúscula. Eso es algo a tener allí presente. Aquí vemos otros tipos de nacionalidades, por ejemplo, American si es estadounidense, Australian si es australiano, Brazilian si es brasileño, Canadian si es canadiense, Japanese si es japonés, Venezuelan si es venezolano. La mayoría terminan en an o en ian, pero hay algunos que no. Si quieren ver un poquito más de nacionalidades, igual aquí tenemos un enlace, es un video a YouTube donde ustedes pueden practicar esa parte. Y como para ver un enlace externo en ese caso. Ese videito les va a dar algunas otras nacionalidades por si necesitan algunas aparte de los que pusimos acá en el cuadro de vocabulary. Bueno, al hablar de la ocupación, podemos preguntar what is your profession o what is your occupation, dependiendo. Hay algunas ocupaciones que no son profesiones como tal, aunque sí son cosas que hacemos, como por ejemplo ser estudiante, ser ama de casa. Podemos preguntar un poco más informal, what do you do for a living? Como a qué te dedicas, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo o acción que tenemos para ese caso? Bien, vamos a ver acá. Podemos tener el vocabulario y ver algunas profesiones para esa parte. Bueno, en este caso podemos tener para el vocabulario, tenemos accountant si es contador, baker si es panadero, butcher si es carnicero, carpenter si es carpintero, por ejemplo, journalist para el periodista, secretary para las secretarias. Hay bastantes profesiones. Por eso no lo vamos a colocar todas acá, pero sí tienen aquí un video que está en línea donde ustedes pueden ver más nombres de profesiones y siempre si tienen la duda pueden preguntar directamente. Yo estaré pendiente a darles la sugerencia o lo podemos ver en línea. Hay algunas páginas como Word Reference, por ejemplo, o similares donde ustedes pueden consultar si necesitan averiguar algún vocabulario aparte de lo que damos en el curso. Para la parte de lo que son las direcciones, en este caso podemos estar pendientes, vamos a utilizar la forma en la que se dan las direcciones normalmente en inglés. Algo que deben tener en cuenta al hablar de direcciones es que lo de decir calles, carreras, transversales, eso es algo muy colombiano. No necesariamente se va a encontrar de la misma forma en otros países. En la mayoría de países las calles en vez de tener número tienen nombre, aunque en algunas ciudades hay combinaciones de nombres y números. Eso sí, a tener en cuenta, en algunos países utilizan calles con avenidas o se utilizan en un sentido las calles con número, en otros con nombre o se les asignan letras. Tiene distintas formas, pero nuestro sistema de calles y carreras pues es bastante típico o característico de Colombia, por lo cual hay que saber decir las direcciones tanto como las decimos nosotros como la forma en la que se dice en otros lados. Cuando vamos a dar la dirección en la mayoría de países lo común es decir el número de la casa y decir el nombre de la calle. Si yo vivo en la casa 126 de la avenida principal, yo digo I live in 126 Main Avenue. Mientras que aquí decimos primero la calle y luego el número de la casa, en inglés es diferente. Decimos primero el número y luego el nombre de la calle. Eso como para tener allí. Y normalmente si se dieron cuenta con el ejemplo, decimos cuando es el número, decimos los dígitos uno por uno. No decimos 126, no, 126. ¿Ok? Como mucho, si son de dos cifras, podemos de pronto decir de otra forma el nombre. Si decimos, no, yo vivo en la calle 15 con 4, entonces
My address is 15th Street o calle 15, los he escuchado. En algunos casos dicen calle Carrera. ¿Por qué? Porque la diferencia entre calle y street es que nosotros decimos calle a las que son solo en un cierto sentido. Si es una carrera, no decimos street. Pero en inglés, street es una calle que vaya en cualquier dirección, sea diagonal, hacia el norte, hacia el este, no importa. Entonces, en ese caso, sí podemos hacer la diferenciación y cuando vayan a dar direcciones de aquí, recomiendo utilizar calle y carrera. Y ya después que la persona entienda el sistema. ¿Por qué? Porque es casi que el nombre de la calle. ¿Sí? Decimos calle 15, eso indica ese es el nombre de la calle y como tal se escribe. Pero podemos decir street and carrera es también válido. My address is 15th Street, number 423, downtown. Podemos incluir el barrio de ser necesario, aunque en inglés, por lo menos en Estados Unidos, no es tan común indicar el barrio porque, bueno, por lo menos en el caso de países como Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo, las ciudades incluso están divididas en ciertos sectores más grandes que sería más o menos como localidades cuando hay en ciudades acá, pero no se nombra así comúnmente el barrio, a menos que estemos en un contexto más de solo hablar de la ciudad. Entonces, no es común que sean parte de la dirección, sino que se habla de qué condado, por ejemplo, es en el que está ubicada la ciudad. En el caso de Estados Unidos, la ciudad puede estar dividida entre dos condados, incluso hay ciudades que están divididas entre dos estados. Entonces es por eso que se nombra más que nada solo la ciudad y se dice el estado en el que está. Aquí van a tener un enlace que les sirve también como referencia para mirar otros ejemplos de direcciones que ustedes pueden decir. Para el número telefónico, igual que veíamos, la pregunta es What's your phone number? Para preguntar el número de teléfono. Cuando vayan a dar el número, es normal darlo dígito por dígito. Si yo tengo esta respuesta aquí, digo, my phone number is 5702-3460. No hay ningún problema con utilizarlo el dígito por dígito. No hay que aprender números demasiado grandes. Con saber decir los números del 1 al 9 suele ser suficiente. Es como para que tengamos allí la referencia en ese caso. Eh, Aquí tenemos para tener pendientes. Normalmente el cero, esto es más como de inglés británico, pero igual ocurre, en vez de decir zero, a veces se dice O cuando estamos deletreando. Decimos en ese caso, my phone number is 573806. Pero los norteamericanos suelen utilizar más zero que O en ese caso, como para tener allí el ejemplo o el contraste entre ambos, porque sé que algunos aprenden más una forma de inglés que otro. Eh, Cuando vamos a decir dígitos que están repetidos, podemos utilizar double o triple. My phone number is 355-27771. Eso también es una posibilidad cuando vayan a decir los números de teléfono. Bien, para la edad, pues podemos preguntar, How old are you? Recuerden que para la edad en inglés no se usa el verbo have. Eso es algo importante, sino que se usa el verbo to be. I am 30, you are 16. No se dice I have 30 o o you have 16, nada de eso. ¿Ok? Se puede utilizar el years old, es opcional. Puedes decir I am 30 years old o I am 30. No se dice I am 30 years, no. O es con todo el years old o es sin el years old. No hay punto medio. ¿Ok? De igual manera, si en vez de años o meses o días podemos decir, oh, the baby is 3 months old. No hay problema con esa parte. Así que a tener en cuenta para ese caso. Y como decía, las preguntas siempre las hacemos con How old are you? Para la edad usamos mucho la palabra old, que traduce literalmente viejo. Es como para decir qué tan viejo es. How old is Claudia? ¿Qué tan vieja es Claudia o qué edad tiene Claudia?
es la forma en la que vamos a referenciar esa parte. Bueno, ya habiendo visto ese vocabulario, vamos a pasar a ver el de la familia. Con el de la familia vamos a tener aquí un vocabulario de base que vamos a repetir en las distintas secciones. Tenemos mother and father, que son madre y padre, sister y brother, que son hermana y hermano. Tenemos daughter y son, que son hija e hijo. Esas 6 palabras se van a repetir mucho en el resto de vocabulario, por lo cual yo considero que es un poquito más práctico en inglés que en español. De hecho, hay cosas que nosotros usamos en español que en inglés no se suelen decir, que si prima política, que si, por ejemplo, tío segundo, esa clase de cosas muy difícilmente se consigue un equivalente en inglés, suelen ser más cosas regionales, incluso más que un vocabulario así en general. Entonces, como para tener en cuenta. Bueno, además de ese vocabulario, tenemos wife y husband, que son esposa y esposo. Si queremos hablar de los padres en general, como padres de familia, papá y mamá, usamos la palabra parent para referirnos a un padre de familia y parents para referirnos a ambos en general. Para hablar de hijos, utilizamos la palabra child. Si quiero utilizar child, significa niño, por lo cual el plural, que es children, significa niños. Pero cuando hablo de mis hijos, puedo decir children. Oh, they are my children. Esos son mis hijos. ¿Por qué? Porque si decimos solamente sons, sería solamente varones, es masculino. Entonces, children incluye a niños y a niñas, o a hijos e hijas en ese caso. Y sibling se refiere a hermanos, para decir, sin importar si es hombre o mujer. Y siblings para decir hermanos y hermanas, o para tener allí un poquito la expresión en esa parte. Al hablar de otras generaciones, vamos a incluir, en ese caso, con la palabra grand a las siguientes generaciones y great si nos vamos un poquito más lejos. Entonces, daughter es hija, pero para nieta no hay que aprender otra palabra, sino agregar el grand. Granddaughter es la nieta. Si mother es madre, la abuela es simplemente grandmother. Si queremos hablar de generaciones más allá, la bisabuela sería great grandmother y seguimos agregando varios greats. Great great grandmother si es la tatarabuela, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero en general agregamos grand si hablamos de abuelos y de nietos y usamos las mismas palabras de base que ya vimos en su momento. Para la familia extendida, por ejemplo, lo que son tíos, sobrinos, ahí sí encontramos un vocabulario un poquito diferente. Tenemos aunt y uncle para la tía y el tío, niece y nephew para las sobrinas y sobrinos. Tenemos cousin, que serían los primos y primas. Es la única palabra de este vocabulario que no es ni masculina ni femenina, aplica para ambos casos. Para la familia política, que es como lo llamamos en español, la familia que se obtiene por matrimonio, vamos a utilizar la expresión in-law. Entonces, la madre o el padre de nuestra pareja sería nuestra mother-in-law, nuestro father-in-law. Por el contrario, quienes se casan, porque bueno, estos vínculos son por matrimonio, serían la daughter-in-law y el son-in-law, la nuera y el yerno. En español es como difícil a veces acordarse de todo el vocabulario. En inglés, mire que usamos las mismas palabras de base, solo le agregamos el in-law. La cuñada y el cuñado, que son los hermanos y hermanas de la pareja, son los sister y brother, pero in-law también. Esa es la manera en la que se refiere a ese caso. Aquellos que son por motivo de matrimonio, de segundo matrimonio o de crianza o demás, obviamente en este tema ustedes lo usan si lo consideran. Si no les gusta hablar de madrastra o padrastro, sino de mamá y papá, es una decisión personal. Pero si quieren hablar de esto, van a utilizar la palabra step o el prefijo step delante de la palabra, pues. Entonces, madrastra y padrastro serán stepmother y stepfather. La hijastra y el hijastro serán stepdaughter y stepson. Mire que usamos las mismas palabras que ya aprendimos: mother, father, daughter, son. No cambia mucho esa parte. Stepsister y stepbrother para la hermanastra y el hermanastro. Podemos usar half sister y half brother para media hermana, medio hermano, aquellos que son
comparten solo un papá o solo una mamá y bueno, allí va esa parte. Si quieren mirarlo más en detalle, tenemos aquí la estructura familiar partiendo desde una persona cualquiera y miramos cómo están relacionados con el resto. Bueno, seguimos entonces acá, ya que hemos visto la estructura de la familia, vamos a tener al final una actividad didáctica donde aparecen algunas frases de una conversación. Esta conversación se da en la oficina de inmigración, según dice acá, y simplemente vamos a tomar las palabras que están aquí, las hacemos clic y arrastramos y soltamos donde consideremos que debe ir. Si lo hacen en el celular, simplemente le ponen el dedito a la palabra y la arrastran hasta la frase en la que ustedes creen que debe estar. Bueno, ya habiendo visto esa parte de lo que es el componente formativo, vamos a pasar a ver el resto de lo que es la sesión de hoy. Para este caso, vamos a estar viendo, ya que hemos visto el componente formativo, vamos a ver la evidencia que se recomienda hacer. Recuerden que ustedes pueden hacer las evidencias al final de estudiar todos los componentes formativos, pero normalmente cuando ya han estudiado los dos primeros componentes, pueden pasar a hacer el foro Let's Meet. ¿Cómo van a hacer en el caso del foro Let's Meet? Bueno, para esto está la guía de aprendizaje que aparece aquí y siempre les va a explicar precisamente cómo participar en todo en el curso. Para el caso de esta evidencia, todo lo que van a hacer es entrar al foro y realizar una presentación personal. Tengan en cuenta lo que estudiamos, agregar nombre, edad, de dónde son, qué estudian o a qué se dedican. Si saben hablar, por ejemplo, de actividades de tiempo libre u otras cosas, también la pueden agregar a su presentación. Recuerden que por agregar más no se les va a castigar, sino que, bueno, al contrario, el incentivo es a que ustedes vayan agregando de su conocimiento, practicando lo que han ido aprendiendo y yo les iré dando sugerencias de acuerdo a cómo veo que van participando en esa parte. También recuerden participar en las presentaciones de los compañeros. Pueden hacerle preguntas para de esa manera ir interactuando con ellos. Entonces, para ese caso, al ir a la sección de actividad de aprendizaje uno, que es donde aparecen las evidencias, aquí va a aparecer el foro. Les recuerdo que estas cuatro evidencias que aparecen aquí, el test, el foro, la presentación de rutina y la presentación en video, son la parte calificable del curso. Así que al ustedes completar esas cuatro evidencias de forma satisfactoria, es donde ustedes van a aprobar el curso. Entonces, vamos a mirar, entro aquí al foro y en el foro, pues si quiero presentarme, añado un nuevo tema de debate. Recuerden que debe ser en inglés. Entonces digo presentation y agrego allí mi nombre, por ejemplo, si necesito al caso. Y digo, hello, my name is Brian. Y agrego el resto de cosas que quiera incluir para ese caso. Eso como para ver cómo participamos en esa parte. También, si ya han participado, bueno, en ese caso le dábamos a enviar si es necesario. No lo voy a hacer en esta parte. Si ustedes tienen una participación y quieren responderle al compañero, simplemente hacen clic en la participación a la que quieren responder y le damos clic ahí en responder y le respondemos al compañero lo que queramos preguntarle o comentarle, ya ustedes dirán de acuerdo al comentario y le damos enviar para participar allí. De igual manera, estén pendientes que de sus presentaciones normalmente les estaré compartiendo recomendaciones sobre cómo pueden participar.
Bueno, ya habiendo visto esto, creo que es lo que teníamos para el día de hoy. Estén pendientes a la próxima sesión, donde estaremos viendo ya el tercer componente formativo, el resto de evidencias, para que puedan seguir participando en esa parte. De todas maneras, gracias a todos aquellos que han tomado su tiempo para seguir esta sesión. Sé que no todos alcanzan a entrar exactamente a la hora de la sesión, por lo cual en las grabaciones ustedes encuentran la recomendación de cómo van a poder participar. Espero que les vaya muy bien en esta sección del curso y en el resto de cosas que vayan haciendo y estaré atento para ayudarles en lo que necesiten.